Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La luz de la pantalla del ordenador era la única luna en su universo. Un resplandor azulado y frío que bañaba las paredes de su habitación, un santuario empapelado con héroes de cabellos imposibles y espadas más grandes que la vida. Se llamaba José y tenía 16 años, aunque en los reinos digitales que frecuentaba su edad era un concepto irrelevante. Allí era Squall, el mercenario taciturno, el elegido, un león solitario cuyo corazón albergaba una tormenta. Fuera de ese rectángulo luminoso, en la casa de la calle Sargento Ángel Tornel, en la ciudad de Murcia, era solo un chico que había dejado de encontrarle sentido a las cosas. El mundo real se había vuelto un idioma extranjero, una sucesión de ruidos y exigencias que no comprendía. Sus padres hablaban en un dialecto de preocupación y reproches, su hermana pequeña en uno de inocencia irritante. Él solo entendía el silencio y el lenguaje del acero. Sobre la cama, envuelta en una tela negra, descansaba la katana. No era un juguete. La había comprado por correo, una réplica afilada y pesada que olía a aceite y a una promesa de poder. A veces la desenvainaba en la penumbra del cuarto y la hoja captaba el baile de los píxeles de la pantalla, devolviéndole un reflejo distorsionado, el rostro de un extraño con sus mismos ojos. Sentía su equilibrio perfecto, el peso que anunciaba su propósito. Era un artefacto de otro mundo, de un tiempo de honor y de sangre, y en sus manos se sentía menos un adolescente desubicado y más el protagonista de su propia leyenda. Su padre no la entendía. Su padre veía un trozo de metal peligroso, un capricho estúpido. Habían discutido por ella, como discutían por todo últimamente. Por los estudios abandonados, por las horas muertas frente al ordenador, por la moto que le negaban. Cada negativa era un muro más alto, cada palabra de desaprobación un enemigo más en su mapa personal. Su padre, Rafael, era un hombre de principios firmes y manos trabajadoras. Creía en el esfuerzo, en la disciplina, en un camino recto que su hijo parecía decidido a abandonar. No veía el abismo que se abría en el interior de José, solo la superficie de rebeldía y apatía. Su madre, María del Carmen, intentaba mediar, construir puentes sobre la falla creciente que dividía a la familia, pero sus palabras se perdían en el estruendo silencioso de la incomprensión. Y luego estaba María, su hermana. Tenía 11 años y el síndrome de Down. Vivía en un mundo de rutinas sencillas y afecto incondicional, un mundo que para José era tan ajeno como la superficie de Marte. Su presencia era un recordatorio constante de una normalidad que él sentía que nunca podría alcanzar. La idea había empezado como un susurro, una fantasía de poder en la que los obstáculos simplemente desaparecían. Como en un videojuego, donde un enemigo derrotado se desvanece en una nube de partículas. Quería escapar, iniciar una nueva partida en otro lugar, libre de las reglas y las expectativas que lo asfixiaban. Barcelona era el destino, un punto en el mapa que en su mente adquiría la categoría de ciudadela mítica, el principio de una nueva aventura. Pero para empezar de nuevo, pensaba, primero había que borrar el juego anterior. La lógica era fría, implacable, la lógica de un programa informático. Los personajes no jugadores que bloqueaban su camino debían ser eliminados. La idea creció, se alimentó de cada discusión, de cada mirada de decepción, de cada puerta cerrada. Dejó de ser una fantasía y se convirtió en un plan. Consultó horarios de trenes en Internet. Calculó el dinero que necesitaría. Y eligió el arma. La katana. El símbolo de su transformación. El instrumento que lo convertiría de José, el chico problemático, en el héroe solitario de su propia y oscura epopeya. La noche del 31 de marzo del año 2000 cayó sobre Murcia con la pesadez de una certeza ineludible. Era Sábado Santo. La ciudad olía a cera quemada y a flores de procesión. Dentro del piso, el ambiente era tenso, como el aire antes de una tormenta. La cena había sido un campo de minas de silencios y frases a medio terminar. José apenas comió. Se retiró a su cuarto, a su universo de 1 y 0. La música del videojuego llenaba sus oídos.
Una melodía épica y melancólica que se convirtió en la banda sonora de lo que estaba por venir. Esperó. Escuchó los sonidos de la casa que se iba durmiendo. El televisor en el salón, la voz de su padre. El agua corriendo en el cuarto de baño. Las puertas que se cerraban. El silencio final. La casa se sumió en la oscuridad, pero para el todo se estaba volviendo terriblemente claro. El corazón le latía con un ritmo extraño, no era miedo, era expectación. La calma del jugador que ha estudiado el mapa y sabe exactamente dónde se encuentra el enemigo final. Se deslizó fuera de la cama. Sus movimientos eran sigilosos, aprendidos de los ninjas y asesinos que controlaba en la pantalla. Cogió la katana. La tela negra se deslizó al suelo sin hacer ruido. La hoja desnuda era una línea de oscuridad líquida en la penumbra. Salió de su habitación. El pasillo era el primer nivel del calabozo. Cada sombra un enemigo potencial, cada crujido del parqué un aviso. Pero la casa dormía un sueño profundo e inocente. Se dirigió primero al estudio. Su padre solía quedarse allí hasta tarde, leyendo o trabajando. La puerta estaba entreabierta. Una pequeña lámpara proyectaba un círculo de luz sobre el escritorio. Rafael estaba de espaldas a la puerta, concentrado en sus papeles. José levantó la espada. El metal se sentía como una extensión de su propio brazo. No hubo vacilación. No hubo un grito. Solo el sonido sordo y terrible de la hoja cumpliendo su cometido. El cuerpo de su padre se desplomó sobre la mesa, derramando un tinto que manchó los papeles de trabajo con una caligrafía ilegible. El primer enemigo había sido derrotado. El silencio que siguió fue más profundo que el anterior. Un silencio manchado. José permaneció inmóvil un instante, escuchando los latidos de su propio corazón. Luego, con la misma determinación metódica, se dirigió al dormitorio principal. Su madre dormía. Su respiración era suave, acompasada. La luz de la calle se filtraba por las persianas, dibujando rayas pálidas sobre la cama. Se acercó. La sombra de la espada se proyectó sobre la pared. María del Carmen debió sentir una presencia, un cambio en el aire, porque se movió entre sueños y sus ojos se abrieron por una fracción de segundo. Quizás vieron la silueta de su hijo, quizás solo una forma oscura contra la luz. No tuvo tiempo de comprender. El golpe fue rápido, preciso. El segundo enemigo eliminado. José sintió una extraña ligereza. La misión avanzaba según lo planeado. No había emociones, solo una secuencia de acciones. Tarea 1 completada. Tarea 2 completada. Quedaba una. Atravesó de nuevo el pasillo. La puerta de la habitación de su hermana estaba decorada con pegatinas de estrellas y lunas que brillaban débilmente en la oscuridad. Entró. María dormía en su cama pequeña, abrazada a un muñeco de peluche. Era un objetivo indefenso. Una vida frágil. Por un instante, una imagen fugaz de otra realidad pareció querer abrirse paso en su mente. Un recuerdo de risas, de juegos. Pero la lógica del programa era más fuerte. La misión debía ser completada. No podía dejar testigos. No podía dejar cabos sueltos. Cerró los ojos y asestó el golpe. El silencio que vino después fue total. Absoluto. La casa era ahora una tumba. Con la misión cumplida, la siguiente fase del plan se activó. Se movió por la casa con una frialdad que helaba. Fue al cuarto de baño y se lavó las manos y la cara. El agua se llevaba la sangre, pero no la sensación pegajosa en su piel. Miró su reflejo en el espejo. Era el mismo rostro de siempre, pero los ojos pertenecían a alguien que había cruzado una frontera sin retorno. Volvió a su cuarto. Se cambió de ropa, eligiendo un atuendo oscuro, funcional. El uniforme del viajero. Cogió una mochila y metió dentro algo de dinero, el disco del videojuego y algunas pertenencias más. Cogió las llaves del coche de su padre y las de la casa. Antes de irse, paseó una última vez por el piso silencioso. No sentía pena ni remordimiento.
Sentía una especie de vacío, la calma que sigue a la batalla. Había superado la pantalla, había ganado el juego. Ahora venía la recompensa. La libertad. Cerró la puerta del piso detrás de él, con cuidado de no hacer ruido. Bajó las escaleras y salió a la calle. La noche de Murcia lo recibió. El aire olía a azahar. Las luces de la ciudad parecían lejanas, pertenecientes a otro mundo. Caminó hasta el garaje, abrió el coche de su padre y se sentó al volante. No tenía carné de conducir, pero había observado a su padre 1000 veces. Arrancó el motor. El sonido rompió el silencio de la madrugada. Condujo por las calles vacías, alejándose del escenario del crimen, del castillo que acababa de conquistar. Su destino era la estación de tren. Su destino era Barcelona. La nueva partida estaba a punto de comenzar. El viaje en tren fue irreal. Sentado junto a la ventanilla, veía pasar el paisaje español como si fuera el decorado de un videojuego. Pueblos dormidos, campos oscuros, ciudades que despertaban. Nadie le prestaba atención. Era solo un chico más con una mochila, quizás un estudiante volviendo a casa o yéndose de vacaciones. Nadie podía imaginar la carnicería que había dejado atrás, el cataclismo que había provocado en el corazón de una familia normal. En su mente, repasaba los acontecimientos. No como una película de terror, sino como una estrategia. Analizaba sus movimientos, sus decisiones. Todo había salido a la perfección. ¿Eras cuál? Era el Cide solitario en una misión crucial. El mundo era ahora un vasto mapa abierto lleno de posibilidades. Mientras tanto, en Murcia, el sol del 1 de abril, Sábado Santo, comenzaba a iluminar una escena de horror inconcebible. La ausencia de respuesta a las llamadas de teléfono de los abuelos encendió la primera alarma. La preocupación dio paso a la angustia. Finalmente, un familiar con llaves abrió la puerta del piso de la calle Sargento Ángel Tornel. El grito que siguió rasgó la tranquilidad de la mañana. La policía llegó en minutos. Lo que encontraron dentro era una visión de pesadilla, una escena que perseguiría a los agentes más veteranos durante años. Un padre en su estudio, una madre y una hija en sus camas, todos víctimas de una violencia brutal y precisa. El arma del crimen no estaba, pero las heridas hablaban por sí solas. Algo afilado, pesado. Una espada. Y el hijo mayor, José, de 16 años, había desaparecido. La noticia corrió como la pólvora. El crimen de la katana. Las palabras resonaban en los telediarios, en las portadas de los periódicos. El rostro de José, una foto de anuario con una media sonrisa, se multiplicó por todo el país. Era el parricida, el asesino de su propia familia. Un monstruo. La Policía Nacional activó una orden de búsqueda y captura. La descripción era clara. Un adolescente, complexión delgada, pelo oscuro. Se sospechaba que podría dirigirse a Barcelona. La caza había comenzado. José no sabía que era el hombre más buscado de España. Desconectado de las noticias, vivía en su propia burbuja narrativa. Había llegado a Alicante, y desde allí, planeaba continuar su viaje. Se sentía invencible. Pero la realidad, ese idioma extranjero que tanto despreciaba, estaba a punto de irrumpir en su fantasía con la fuerza de un ariete. El dinero empezaba a escasear. La libertad absoluta que había imaginado era más complicada de gestionar. Tenía hambre. Estaba cansado. El aura del héroe comenzaba a desvanecerse, revelando al adolescente asustado que había debajo. Decidió cambiar de rumbo. En lugar de Barcelona, iría hacia el sur. Quizás a Fuengirola. No había una razón lógica, solo el impulso del fugitivo que intenta despistar a sus perseguidores. Fue en la estación de tren de Fuengirola, el lunes 3 de abril, donde su aventura llegó a un abrupto final. Estaba sentado en un banco, esperando, cuando dos agentes de la policía local lo reconocieron. La cara del chico de la tele. Se acercaron con cautela. José no se resistió. Cuando le preguntaron su nombre,
contestó con una calma que los dejó perplejos. Cuando lo registraron, no encontraron ninguna espada. El juego había terminado. La partida había concluido con un game over. El arresto de José Rabadán Pardo fue el inicio de un nuevo capítulo. El del proceso judicial, el de los análisis psiquiátricos, el del intento de la sociedad por comprender lo incomprensible. ¿Era un monstruo a sangre fría o un enfermo mental? ¿Un asesino calculador o un chico cuya mente se había roto bajo la presión de una realidad que no podía soportar? Los psiquiatras hablaron de psicosis, de una ruptura con la realidad, de cómo su obsesión por el mundo de Final Fantasy lo había llevado a adoptar la identidad de su protagonista, Squall Leonard, y a interpretar su vida como una misión del juego. Hablaron de cómo veía a su padre como un enemigo que debía ser eliminado para poder avanzar de nivel. Su defensa se aferró a la idea de que José no era dueño de sus actos, que en el momento de los crímenes vivía en un mundo de fantasía. La acusación, por su parte, señaló la planificación, la frialdad de la ejecución, el intento de fuga. Veían en él a un joven consciente y cruel. La sociedad española siguió el caso con una mezcla de horror y fascinación. El chico de la katana se convirtió en un símbolo oscuro de la era digital, un cuento de terror sobre los peligros de los videojuegos y la alienación juvenil. El juicio fue un circo mediático. Al ser menor de edad, fue juzgado bajo la recién estrenada Ley del Menor. La sentencia fue una de las más polémicas de la historia reciente de España. José fue condenado a 6 años de internamiento en un centro de menores y a otros 2 de libertad vigilada. Una condena que a muchos les pareció irrisoria para la magnitud de su crimen. La ley, argumentaron los jueces, no buscaba el castigo, sino la reeducación. Y así, José Rabadán pasó los siguientes años encerrado. No en una prisión, sino en centros especializados donde recibió tratamiento psiquiátrico intensivo. El chico que había querido ser un héroe de videojuego fue sometido a la rutina y la terapia. Lentamente, la fantasía que había construido su mente comenzó a desmoronarse. El mundo de Squall se desvaneció, dejando al descubierto la cruda y dolorosa realidad de lo que había hecho. Con el tiempo, su comportamiento mejoró. Mostró arrepentimiento. Participó en las terapias. Se convirtió en un interno modelo. Se acercó a la fe, encontrando en la religión evangélica un ancla en medio de la tormenta de su pasado. Cumplió su condena. Salió en libertad en el año 2008. Tenía 24 años. El mundo exterior lo esperaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Intentó reconstruir su vida lejos de los focos. Se casó. Tuvo una hija. Encontró trabajo como broker de bolsa. Llevaba una vida aparentemente normal. El hombre que paseaba por la calle, que hacía la compra, que llevaba a su hija al parque, era el mismo que una noche de Sábado Santo había empuñado una katana y borrado a su familia del mapa. La pregunta seguía flotando en el aire, sin una respuesta fácil. ¿Puede alguien que ha cometido un acto tan atroz redimirse por completo? ¿Es la reinserción una posibilidad real o solo una ilusión del sistema? La historia de José Rabadán, el crimen de la katana, no es solo la crónica de un triple asesinato. Es un relato sobre la fragilidad de la mente adolescente, sobre la soledad en un mundo hiperconectado, sobre las grietas que pueden abrirse en una familia aparentemente normal. Es una advertencia sobre cómo las fantasías, cuando no encuentran un anclaje en la realidad, pueden convertirse en pesadillas de las que es imposible despertar. La luz azulada de la pantalla se apagó hace mucho tiempo, pero el recuerdo de su resplandor y de la oscuridad que engendró perdura, como una cicatriz en la memoria colectiva. La katana, el símbolo de su poder efímero, descansa en algún almacén de pruebas, un trozo de acero frío que cuenta una historia de sangre, locura y de un juego que se volvió demasiado real. Y José, el hombre que una vez fue un chico que quería ser un héroe, vive cada día con los fantasmas de los enemigos que derrotó en la noche más larga de su vida. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.